Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas Tardes, tardes. ¿todo bien? Bueno, me alegro. Vamos a ir empezando. Hoy vamos a tratar lo que es el cannabis medicinal y su venta en farmacias en Uruguay. Entonces, para empezar un poco a hablar del tema, es necesario conocer, cuando hablamos de marihuana, de qué manera la relacionamos con lo que es la farmacología. Cómo hablamos de marihuana como este, medicamento, como uso terapéutico. Sin duda que sabemos que la marihuana se usa principalmente con fines recreativos desde un tiempo muy lejano, que su uso en la actualidad parece haberse naturalizado y entrado en la cultura de nuestra sociedad con una baja percepción de riesgo, atribuyéndosele además propiedades terapéuticas muy variadas. Hay también un aspecto vinculado al abuso, a la dependencia, al narcotráfico y a los actos delictivos, y tenemos también posiciones que la muestran como droga con riesgo de toxicidad a diferentes niveles, pero especialmente vinculado al desarrollo de trastornos psiquiátricos severos. Entonces, en nuestra sociedad tenemos varios puntos de vista, y la marihuana no deja de ser un ejemplo de cómo los efectos de los fármacos que utilizamos, sean catalogados como medicamento o como drogas de abuso, se construyen en una sociedad de lo que es la interacción entre el sujeto, la sustancia y el medio ambiente, ¿tá? Teniendo en cuenta el contexto socio-histórico-cultural. Es decir, cuando podemos hablar de un medicamento pensado bueno, teniendo en cuenta todos estos tres factores, y bueno, y lo vamos a hablar de manera indistinta dependiendo de el momento social, el momento histórico o el momento cultural en el que nos encontremos. Entonces, para conocer de qué manera actúa la marihuana, tienen que conocer que no hace mucho se descubre lo que es el sistema endocannabinoide que tenemos en nuestro organismo, que es un sistema formado por un grupo de receptores cannabinoides endógenos, porque están adentro de nuestro cuerpo, que se localizan en el cerebro de todos los mamíferos y que actúan a través de lo que es el sistema nervioso central, o sea, se localizan en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Ahí se, Lorena, te voy a mutear ahí porque salen esos sonidos. Bueno, estos receptores están formados por lípidos neuromoduladores, que se llaman, y están involucrados en una gran variedad de procesos fisiológicos, incluyendo el apetito, la sensación de dolor, el efecto placebo y el humor, entre otros. Estos receptores cannabinoides son los CB1 y los CB2, y ven en esa imagen esquemática su distribución en nuestro organismo. Tenemos algunos sistemas en donde se encuentran solo los receptores CB1, otros en donde se encuentran solo los receptores CB2 y otros en donde se encuentran ambos receptores. Entonces, esto, si ustedes recuerdan los conceptos de lo que era la farmacodinamia, entraba el metabolito activo, iba a interactuar con el receptor en la superficie celular y esto provocaba una respuesta. Bueno, esto funciona de la misma manera. Ingresa la sustancia, ingresa la marihuana,
interactúa con los receptores CB1 y CB2, distribuidos por todo el organismo, como ven, y la unión a estos receptores entonces va a provocar un efecto. Observen acá que cada número, está el color y cada número, los cuales detallan en dónde se encuentran. Los CB2 acá les muestran cómo están en el vaso, en los huesos y en la piel. Ambos se encuentran, actúan sobre nuestro sistema inmune, también están en el hígado, en la médula ósea y en el páncreas. Después tenemos un gran porcentaje de los CB1 distribuidos en todo el sistema nervioso central. Estas son todas partes del sistema nervioso central, lo que es la corteza, los diferentes núcleos cerebrales, hipotálamo, cerebelo, etc. Y acá esto que les muestra como una estrella que está presente en lo que son las células gliales, que son un tipo de neuronas. El descubrimiento entonces de este sistema modificó la perspectiva sobre la marihuana, así como también ocurriera esto hace muchos años antes, cuando se descubre lo que se llama el sistema opioide y comienza a usarse entonces los diferentes fármacos opioides, como la morfina, por ejemplo. La existencia de un sistema fisiológico que está mediado por cannabinoides, cuyos receptores se encuentran distribuidos en todo el organismo, y que, como vieron, a nivel del sistema nervioso central están en mayor cantidad. Entonces, esto debería de hacernos reflexionar el impacto que puede tener lo que es la marihuana, no solamente pensando en ella entonces en su uso recreativo, sino con un efecto terapéutico, ¿no? Por esto que veíamos anteriormente. Estos receptores entonces fueron descubiertos en la última década del siglo pasado. Tenemos de dos tipos, como les contaba y les mostraba en la imagen. El primero es mucho más abundante en el sistema nervioso central y está en menos cantidad en la periferia, y al revés sucede con el receptor 2. Predomina mucho más a nivel de la periferia, muy vinculado al sistema inmunológico, y no se encuentra presente en tanta cantidad en lo que es el sistema nervioso central. Estos receptores son sintetizados a demanda en respuesta a diferentes señales que vienen desde el sistema inmune, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema gastrointestinal, el sistema reproductor y sin duda que el sistema nervioso central, porque es en donde se encuentran en mayor cantidad. Entre las funciones que modula este sistema está lo que es la memoria, el aprendizaje, la atención, las emociones, el sistema de reforzamiento, el ingerir alimentos, la neuroprotección, la actividad motora, el dolor y la participación en los procesos de plasticidad neuronal. ¿Qué quiere decir? A ver, la plasticidad neuronal. Existen diversas patologías que provocan que alguna parte del cerebro no funcione. Denme un segundito. Bueno, disculpen. Entonces, esto que hablo de la plasticidad neuronal hace referencia a, como les decía, hay algunas patologías que provocan que algún área del cerebro no funcione. Patologías en donde ya nacen sin una parte del cerebro, o luego de algún accidente, algún infarto, etcétera, o enfermedades más que nada que provocan enfermedades raras, que provocan
convulsiones frecuentes, más que nada en niños, las zonas del cerebro que no están afectadas suplen la función de la zona del cerebro que sí está afectada. ¿Qué quiere decir? Que las neuronas que están sanas cumplen la función de las que no están. Y eso es lo que se llama la plasticidad neuronal, la capacidad de las neuronas funcionantes de suplir la función de las que no están presentes. ¿Tá? Las neuronas no se regeneran, eso está, aún no hay ninguna investigación que haya podido demostrar que una neurona se regenera, pero lo que sí se ha demostrado entonces es esto, ¿no? Que las neuronas tienen la capacidad de la plasticidad, de suplir la función de otras. Bueno, habiendo hablado un poco entonces de lo que es el sistema endocannabinoide y de qué es lo que pasa en nuestro organismo, qué es lo que tenemos presente por lo cual la marihuana actuaría, vamos a hablar un poco de lo que es la composición de la marihuana. El cannabis es una planta de la familia Cannabaceae y tiene más de 80 compuestos químicos que son biológicamente activos. Pero dentro de esa gran cantidad de compuestos activos, tenemos dos que se encuentran en mayor cantidad, que son el THC y el CBD, ¿no? El delta tetrahidrocannabinol y el cannabidiol. Estos son los que se encuentran en mayor proporción en lo que es la marihuana. Estos cannabinoides son compuestos de gran liposolubilidad, ¿no? Se disuelven muy bien en las grasas y se encuentran en dos tipos de plantas de cannabis, como son la cannabis sativa y la cannabis índica. Y de esos dos compuestos, el THC es el más potente desde lo que es el punto de vista psicoactivo. Hay otros cannabinoides también que están presentes, que son diferentes al THC y al otro que les mostraba hoy, que tienen diferentes acciones, tienen otro tipo de acciones más ansiolíticas, pero cada uno de estos compuestos, o sea, a ver, lo que yo quiero que ustedes entiendan con esto es que si yo tomo una planta de marihuana, no va a ser, si yo quiero consumir lo que está consumiendo mi vecino, no va a ser lo mismo dependiendo de para qué lo quiera yo utilizar. ¿Por qué? Porque cada subespecie de planta tiene un compuesto diferente. Y además de tener compuestos diferentes, va a variar la cantidad de compuestos psicoactivos de cada planta dependiendo de qué parte de la planta de qué especie es, de qué parte de la planta se saca. Hay una mayor concentración de este complejo psicoactivo en lo que es las plantas, las flores, en las plantas femeninas. Hay mucho menos en las hojas y mucho menos en el tallo o en la semilla. Va a variar también en cuanto a la forma de cultivo que haya tenido, a en qué momento se haya hecho la extracción, al genotipo, a de qué manera se haya procesado, qué cosas, qué aditivos se le hayan agregado. O sea que una planta de cannabis se puede convertir en una amplia gama de variedades para el consumidor, dependiendo de, de todas estas características que les nombraba hoy. Entonces, sin duda que no podemos decir claramente hoy que la marihuana sirve como analgésico o como relajante muscular, ¿tá? Que cualquier marihuana sirve como tal o cual cosa, porque va a depender de todos estos factores que les nombraba anteriormente para que yo pueda determinar cuál es su principal efecto final. Vamos a hablar un poquito de lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia. Luego ustedes van a tener una tarea en donde tienen que ver
la reglamentación de lo que es la ley de la marihuana, qué tipos de consumo contempla. Yo me voy a referir al que se dispensa en la farmacia, que es el consumo para inhalar. Y bueno, por eso acá les hablo de la farmacocinética y la farmacodinamia referido a eso. La principal forma de consumo de la marihuana es fumada, alcanza en plasma entre un 10 a un 25% del contenido del THC del cigarro, ¿no? El compuesto cannabinoide que les comentaba hoy. La cantidad total absorbida depende de la profundidad de cada inhalada. Calada se refiere a la inhalada con el cigarro. Entonces la cantidad total va a depender de la profundidad y el número de inhaladas. El compuesto cannabinoide, el THC, se detecta en sangre entre 1 y 2 minutos luego de la primera inhalada, con una concentración máxima entre los 3 y 10 minutos. Los efectos se inician a los pocos segundos y pueden durar entre 2 y 3 horas. Por vía oral, la disponibilidad es errática, como todas las vías orales. Acuérdense que no tenemos más de un 5 a un 10% de cantidad total del principio activo en sangre, no llega más que eso, presentando destrucción en estómago y tiene efecto de primer paso hepático. Alcanza una concentración máxima en sangre a las 2 a 4 horas luego de haberla consumido, y sus efectos inician entre 30 minutos y 2 horas, y pueden durar hasta 6 horas post ingesta. O sea que hablamos al principio de lo que es la inhalada y luego lo que es la vía oral. Debido a la gran liposolubilidad, debido a que se disuelve y se une muy bien a lo que es las grasas, atraviesa con facilidad todas las barreras de nuestro organismo. Tanto la barrera hematoencefálica, ¿no? O sea que llega al cerebro, como la barrera placentaria, como la barrera mamaria. Es decir, una mujer embarazada va a llegar los compuestos activos al niño. Una mamá que está lactando va a llegar los compuestos psicoactivos a través de la leche al niño. Se unen en un gran porcentaje a lo que son las proteínas plasmáticas y se deposita en la grasa corporal, en el hígado y en el pulmón. Se metaboliza ampliamente en el hígado a través del ya muy conocido sistema CYP450, ¿no? Del complejo enzimático, habiéndose encontrado más de 100 metabolitos. Y bueno, y tenemos algunos de esos metabolitos que se describen que son los que conllevan al consumidor crónico. La vida media de eliminación es entre 25 a 36 horas. Tras haber fumado un cigarro, es posible detectar en orina los metabolitos hasta una semana luego de haber fumado. Y en los consumidores crónicos, aún sigue siendo positivo a marihuana, hasta un mes luego de haber dejado de consumir, se le hace un test de orina y va a dar positivo. ¿Por qué? Porque, como les decía, hoy tiene una grandísima cantidad, primero que atraviesa todas las barreras, se une a todo, se une muchísimo a las proteínas, o sea que tiene un transporte activo y amplio, y que tiene una muy amplia metabolización, y genera una gran cantidad de metabolitos, y donde muchos de ellos son activos. En cuanto a lo que es las aplicaciones terapéuticas, en cuanto al uso como tratamiento para diferentes enfermedades, se ha propuesto su uso de segunda línea para el tratamiento del dolor, náuseas y vómitos derivados de la quimioterapia, también para la espasticidad, que es como en los pacientes que tienen esclerosis múltiple o algunas patologías como parálisis cerebral, que quedan como rígidos, eso es la espasticidad, también se han utilizado para esos casos. Otras enfermedades como la corea de Huntington o lesiones medulares, en donde eso también se produce esa espasticidad. También se utiliza para el tratamiento de
alteraciones de la ingesta en pacientes con SIDA o cáncer terminal, porque como les decía hoy al principio, aumenta el apetito. Y también se ha propuesto su uso en el tratamiento de patologías como el glaucoma, enfermedades inflamatorias del tubo digestivo, de los intestinos, ansiedad, depresión, cáncer. Y sin duda que para decir que sirve para todo esto, se requiere que existan ensayos clínicos, ¿no? Investigaciones que demuestren la eficacia y el riesgo del uso terapéutico derivado del cannabis. Ahí ven a la izquierda, en la tabla, donde muestra los efectos farmacológicos del compuesto activo del THC, que es el que se encuentra en mayor proporción. Y acá tenemos descritos varias cosas, desde lo que es un consumo abusivo hasta un consumo regulado, ¿no? Entonces podemos hablar como que puede provocar desde cosas más complicadas a cosas que se buscan que se provocan, ¿no? Por ejemplo, euforia o disforia, aumento de la creatividad, sensación de relajación, ansiedad, despersonalización, alteración de la percepción del tiempo, psicosis, alucinaciones, aumento de la percepción sensorial, afectación de la memoria a corto plazo, disminuye el rendimiento psicomotor, es decir, complica lo que es el conducir, escribir, la coordinación motora, aumenta el apetito, colabora en lo que es la analgesia, anticonvulsivante, neuroprotector, disminuye la presión intraocular, es inmunomodulador, o sea, estimula nuestro sistema inmune, disminuye la cantidad de algunas hormonas, puede generar taquicardia, hacer que el corazón trabaje más rápido. También tiene un efecto como la aspirina de que, ay, no me sale la palabra, antiagregante, pero quiero decirles como, bueno, no me sale, broncodilatación, y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos varios efectos farmacológicos que va a producir el THC debido a la presencia de receptores por el sistema endocannabinoide que nosotros tenemos y la unión entonces de todo lo que son estos compuestos activos que van a provocar diferentes efectos. En nuestro país tenemos a toda persona que va a consumir, debe de estar registrada en un sistema de registro de consumidores de marihuana que es nacional, que se puede registrar en las propias farmacias o a veces en algunos centros de terapia alternativa. Los médicos también, médicos de terapia alternativa, pueden hacer el registro. Luego tenemos acá, por ejemplo, en la web, lo que se llama el cannabis sin fila, en donde hace como un asistente de reserva y vos y cada uno ya reserva qué cantidad va a necesitar mensualmente, por ejemplo. Entonces, te dice primero elige la opción que quieres reservar, te da Montevideo o interior, luego la farmacia, te da todas las opciones de la farmacia que dispensan marihuana, luego te hace completar un formulario y descargan la reserva. Ahí te muestran, bueno, todo cuáles son las farmacias adheridas. Para simplemente como comentario, esto al estar regulado también tiene un costo, el costo tiene también modificaciones, esta es la última en agosto del 2022, como dato también, se dispensan, los paquetes son de 5 gramos, por ejemplo, acá les explica las variedades alfa y beta, dispensan diferentes variedades, pero las alfa y la beta modificaron sus precios, el paquete de 5 gramos de la variedad alfa 400 pesos y el de la variedad beta 420, ¿tá? De 5 gramos. Sin duda es que lo pensamos así y es por eso que cuesta tanto
O sea, el costo es alto. Pero el costo es alto por el hecho de que esto tiene un procesamiento, una forma de procesar que asegura cuál es el efecto dependiendo de la variedad que va a tener. Entonces, claro, los consumidores que lo consumen como drogas de abuso no buscan esto, ¿no? Buscan algo que tenga un alto consumo de THC, por ejemplo, de compuesto psicoactivo, entonces compran de manera ilegal a un costo sin duda muchísimo menor. Está lo que se llama el LAMRI, que es el Latin American Marijuana Research Initiative. Esto es una página en donde la Universidad Católica del Uruguay es un miembro activo, en donde se publican todo lo que es las diferentes investigaciones sobre la marihuana, todas las investigaciones en cuanto a lo que es la terapéutica, ¿no? Se publican acá y bueno, y a veces también se publican datos oficiales de diferentes países. Entonces ahora lo que vamos a ver un poco es en Uruguay, de qué manera legalmente esto se dispensa, y es a través de lo que son los clubes canábicos o a través de las farmacias. Los clubes canábicos son asociaciones sin fines de lucro que lo que hacen es producir y distribuir legalmente cannabis entre un grupo cerrado de usuarios. Surgieron los primeros clubes canábicos en el mundo, por allá por España. Existen muchísimos a nivel mundial, y más todavía en los países en donde es ilegal el consumo. Y en esos países, sin dudas, esto va a ofrecer muy poca calidad, inseguridad en la continuidad en que te puedan proveer o no, eso va a depender de la situación, y seguridad, sin duda, tampoco te ofrecen seguridad, ¿no? Porque en otros países donde el consumo y la dispensación es ilegal, frente a sea 1 gramo lo que porte cada uno, no existe el consumo propio, porque eso es ilegal, ¿no? Entonces, cuando estos clubes canábicos son legales, regulados, te dan seguridad, te dan calidad y dan continuidad en la provisión. Acá en nuestro país, tampoco, claro, es tan sencillo, porque todo lleva un costo. Hay requisitos para poder poner clubes canábicos, tienen que tener, formarse como una organización sin fines de lucro, hay que declarar como organización sin fines de lucro, tienen que registrarse en el MEC, tienen que tener 15 miembros fundadores y no pueden ser más de 45 miembros en total, tiene que estar certificado por escribano público, tiene que tener lo que se llama una estructura organizacional, es decir, es como que fuera un sindicato, en donde tiene que tener personería jurídica y estatutos, etcétera, etcétera, para ver de qué manera van a funcionar. Además de eso, tienen que estar registrados en el IRCA. El IRCA es el Instituto de Regulación y Control del Cannabis en nuestro país. Entonces tienen que también tener una copia notarial, todos los datos de los miembros fundadores, documentos que certifiquen en dónde se encuentra, cómo es su plan de cultivo, cómo es su plan de distribución. Luego el IRCA revisa toda esa documentación, inspecciona y autoriza o no. 17 clubes han completado la regulación en nuestro país. ¿Está? O sea que todo lleva un costo. Pero ¿qué pasa? Sin dudas, ¿no? Hay todo un desafío en poder ver efectivamente cuántos hay o no por todo esto que hablamos. Los costos, la falta de registro, y bueno, algunos clubes que son cerrados y no tienen interés en que se los pueda utilizar también como fines de investigación. Bueno. En nuestro país también hay diversidad en los diferentes clubes, algunos se forman entre grupos de amigos, familiares o colegas, arman el club, algunos tienen hasta gente en lista de espera,
otros tienen muy poca gente, mayormente son hombres, entre 18 y 40 años, y la mayoría ingresa por diferentes redes de confianza. Tienen además un costo, en la membresía, es decir, el ser miembro tiene un costo, y bueno, y tienen diferentes formas de cultivo. Algunos combinan lo que es el cultivo, lo que se llama puertas adentro, en lugares cerrados, tipo invernáculos, y otros cultivan al aire libre. Bueno, eso entonces para conocer que también tenemos otros sistemas de dispensación en nuestro país. A nivel de farmacias, está regulado y solamente las pueden dispensar farmacias de primera categoría, como ya vimos en la ley de farmacias, que son las comunitarias, pero que además tienen que estar habilitadas por el IRCA, ¿no? Vuelvo a repetir, Instituto de Regulación y Control de Cannabis. Y esa regulación tiene condiciones, no es que, bueno, voy a vender y voy a tener acá unos paquetes a ver qué pasa. No, todo tiene que estar regulado y cumplir con las condiciones para que el IRCA autorice. Entonces, algunas de esas condiciones son, por ejemplo, en cuanto a lo que es el almacenamiento. Un máximo de 2 kilos tienen que tener en stock siempre. Tienen que tenerlo en un mueble de uso exclusivo, que tiene que estar amurado a la pared, no expuesto al público, tiene que tener un dispositivo de seguridad y tiene que estar al cuidado de un responsable. En cuanto a lo que es la venta, también tiene condiciones, solamente se puede vender a consumidores que estén previamente registrados, tienen que tener o sea, solamente se puede vender a través de un POS, no se puede con plata en efectivo, tienen que contar con un software del propio IRCA. ¿No se escucha, Gurisa, o solo Lorena no escuchaba? Yo sí escucho. Yo también escucho. Capaz Yo Lorena también escucho perfectamente. está. Fíjate, Lorena, capaz, si no salí y entra, no sé si ahora me seguís escuchando bien o no. Capaz yo me alejé un poco. Bueno, entonces, como les decía, también tiene todas estas condiciones de venta. Está. Bueno, tiene que haber un sistema biométrico para el control, utilizan la huella, ¿no? El registro tiene que tener la huella. Tienen que tener un sistema también de control de stock. Se puede dispensar como máximo 10 gramos por vez y 40 por mes, ¿tá? Es decir, que o puede ir, una persona tiene solamente habilitado para comprar en farmacia 40 gramos al mes, pero además, por cada vez que va, como máximo 10 gramos, no más. Tiene que tener un empaquetado original, que no puede estar fraccionado, no puede tener publicidad, y tiene un costo de venta que es el 30% sobre casi $1, que eso va variando, como les mostraba hoy, esos precios que habían, y están exentos de lo que es el IVA. Entonces, la venta en farmacias tiene varios actores, ¿verdad? Desde lo que es el IRCA, regulado por el organismo mayor, como es el ministerio, los consumidores, el público en general, y bueno, y la propia farmacia, cada una con sus diferentes condiciones. Y en cuanto a lo que se refiere a farmacias, tenemos en nuestro país una gran gama de opiniones. Tenemos algunas organizaciones, como son el Centro de Farmacias del Uruguay, que nuclea a todas las farmacias de Montevideo, o la Asociación de Farmacias del Interior, que nuclea a las farmacias del interior, y la Cámara Uruguaya de Farmacias y Afines, que tienen una posición positiva en cuanto a lo que es la ley, el expendio y todo eso, y todas firmaron su convenio con el IRCA. Y luego tenemos los químicos, que se nuclean en lo que es la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay, que tienen una posición totalmente negativa con respecto a la venta y a la dispensación de marihuanas. Y luego hay farmacias que no están agremiadas al IRCA,
Y bueno, entonces se mantienen como al margen, indiferente, porque a mí nadie me dijo nada, chao. Entonces tenemos una gran gama, ¿no? Positivos, negativos, neutros. Por lo que, en lo que se refiere a el uso, a la dispensación, bueno, vamos a tener pros y vamos a tener contras. O sea que el día de mañana ustedes pueden estar trabajando en una farmacia que dispensen o no dispensen, y si dispensan, este, o si no dispensan, tenemos muchos factores que pueden incidir en eso. Eh, y dentro de lo que son la posición positiva, las farmacias del interior hablan de que eso es, apuestan a algo bueno, a ser los únicos distribuidores, o sea, hacen propuestas de diferentes tipos de dispensación, y bueno, y tienen sin duda en contra todas las otras posiciones negativas de lo que es, de lo que es la venta. Entonces, digamos, la receta para el acceso seguro o una medida sin remedio. Esta ley de regulación, ¿cómo resulta? Y bueno, y cada uno lo puede ver desde un punto de vista diferente, y que no va a haber respuesta a si esto resultó bueno o resultó malo hasta que el expendio en la farmacia sea en todas, y sea efectiva. Sin dudas que el panorama, de acuerdo a cuando esta ley se aprobó, era mucho más auspicioso. Hoy no lo vemos así porque tenemos estas diferentes posiciones. Hay todavía mucha incertidumbre, hay desconocimiento en lo que son los dueños de la farmacia. Y bueno, entonces, finalmente, es una cuestión que da para un gran debate. Acá les muestro en esta imagen esquemática en nuestro país, en los diferentes departamentos. También es una encuesta que hizo el LAMRI, que trabaja en la Universidad Católica, y que en base a la cantidad de farmacias que había y cuáles eran afiliadas y cuáles no, se contactaron con la gran mayoría y bueno, hicieron una encuesta a ver quiénes iban a vender. Y bueno, si ustedes se fijan a grandes rasgos, ven que en casi todas predomina el que ninguna venderá, ¿no? De todas las que hay. Pero bueno, les quise mostrar esto, primero, porque el día de mañana pueden trabajar en una farmacia que puede expender, porque tiene un marco regulatorio, el cual ustedes ahora en la tarea que les va a quedar van a tener que profundizar un poquito más, y el conocer la otra, la otra parte de la marihuana, ¿no? Porque uno habla, más allá que hayan escuchado, como todos habrán escuchado, sobre diferentes terapias, no deja de ser catalogada como una droga de abuso, y bueno, entonces conocer de qué manera en nuestro organismo puede actuar como tratamiento terápico. Así que bueno, chicas, por ahí nos quedamos. No sé si había alguna duda, algo que no se haya entendido, o si se entendió. Y bueno, ahora van a ver en la plataforma que les va a aparecer la tarea. Denme un ratito porque todavía no la pude subir, pero ahora ya se la voy a subir. ¿Ninguna duda? ¿Se entendió bien? No, ninguna duda, gracias. No, perfecto, está claro. Bueno, buenas. A ver, esperen, no se vayan, que estoy acá pasando la lista. Stephanie, Lorena, que estoy escribiendo porque no tengo acá la lista. Nayeli, Pía. Pía, ¿cómo es tu apellido, Pía?
Marchesano, M-A Ah, con CH ahí y está. S. Marchesano. Está. Y Sabrina Romero. Bueno, muy bien, chicas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4. Está perfecto. Bueno, que pasen bien. Nos vemos. Profe, Sí, diga. no sé, no te escuché ponerme la lista. Nada, solo eso. A ver, Adara. Sí. Sí, te puse sí. Ah, dale, impecable, perdón. Ah, bueno, que pasen bien. Nos Hasta el vemos. viernes. Hasta el viernes. Besito. Chao. Viernes. Que pasen Hasta el bien. Chau, chau. viernes. Hasta el viernes.